Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 221 y lo he titulado Tú, tus genes y el grupo. Este nombre, este título, que es un poco raro, hace referencia en la relación que hay entre nuestra genética, nuestros genes, nuestros cromosomas, si lo queremos llamar así, y tu grupo genético, la relación que hay entre un individuo aislado que pertenece a un grupo que tiene rasgos genéticos comunes, un grupo definido por la herencia, por la genética, hasta cierto punto, y la relación entre estos tres elementos. ¿Por qué esto puede ser interesante? Porque a mí este tema me resulta muy interesante, quizá pues a genetistas, a biólogos, pero ¿por qué nos puede resultar interesante a mucha más gente? Eso es porque este tipo de cuestiones nos ayudan a entender qué somos y cómo nos definimos, qué nos define como individuos únicos, nuestras características, nuestras cualidades, todos nuestros rasgos son producto de muchos elementos, la genética es uno de ellos y cómo hasta cierto punto el pertenecer a un grupo genético nos define o al contrario nosotros como individuos no estamos definidos y nos separamos de lo que sería nuestro grupo genético. Hoy por hoy la ciencia nos puede dar respuestas a muchas cosas, no a todo por supuesto, pero a muchas cosas de lo que somos, de cómo somos. Algunas cosas son interesantes y nos puede gustar, otras son realidades más incómodas, pero en cualquier caso está bien saber la verdad, o por lo menos lo que sabemos hasta ahora y hasta qué punto nos podemos aproximar a esa verdad. Y el tema de hoy no ha sido reflexión pura, no ha sido una idea que me ha venido a mí sola, sino que ha salido a través de un podcast, a raíz de un programa del podcast que se llama Podcaster al Desnudo, concretamente el episodio 58 de este podcast, que en esta ocasión estaba presentado por Lorena y por Daniel, y estaban entrevistando a otro podcaster, a Julián, también llamado Jan Bedel, que hace varios podcasts también, un podcast llamado Barbedel, que es de música, y otro que se llama Los Últimos de Filipinas, que es un podcast de podcasting. Todos estos podcasts, tanto el de Lorena y Daniel, de Podcaster al Desnudo, que es también de metapodcasting, como los de Julián, los recomiendo mucho. Bueno, pues el caso es que en esta entrevista interesante, larga, de 2 horas y pico, pues surgió la pregunta de por qué había relativamente pocas mujeres podcasters, pocas mujeres que grabaran podcast en comparación con hombres. Y bueno, surgieron varias causas. El tema tampoco se duró mucho, pues se tocó un poco de pasada, pero me quedé pensando un poco en ese tema. De hecho, según lo estaba oyendo, me vinieron a la cabeza posibles explicaciones, posibles hipótesis de por qué efectivamente en el contexto actual hay menos mujeres que hombres que graban podcast, y mis hipótesis están basadas en genética y evolución, en que hay conductas que son claramente diferentes entre ambos sexos y esta diferencia está marcada por la genética. Así que pensé en un primer momento, bueno, voy a grabar un podcast explicando estas hipótesis fundamentadas, por qué ocurre esto, porque pienso por lo menos la parte genética hay más componentes, pero por qué ocurre esto de que las mujeres, insisto, en este contexto actual, puede cambiar en el futuro, tienden menos a grabar podcast, porque les llama menos esta actividad. Lo que pasa es que he pensado, según estaba pensando en cómo iba a hacer el podcast, tendría que explicarme bien, porque si uno no está acostumbrado a hablar y debatir sobre cómo influye la genética en los grupos genéticos, se me va a entender mal. Entonces, bueno, tengo que preparar una pequeña introducción para explicar, vale, pues cuando hablamos de grupos genéticos y de tendencia, cuando decimos los hombres suelen o tienden a hacer esto, no quiere decir que todos los hombres o que este sea una cualidad netamente masculina y las mujeres hacen otras cosas, sino que solo son tendencias y no define un individuo. Empecé a escribir un pequeño guión, una pequeña escaleta de la introducción para que se me entendiera bien.
y quedaba tan grande que, bueno, pues si tengo que explicar estas bases de cuando hablamos de grupos genéticos y luego tengo que explicar el caso particular aplicando estos conocimientos generales al podcasting, bueno, se me va a quedar un podcast larguísimo. Vamos a hacer una cosa. Dejo el tema concreto del podcasting y las mujeres aparte, o los hombres, porque aquí estamos postulando que el comportamiento de los hombres sería lo esperable, lo estándar, y nos extraña que porque hay menos mujeres, igual lo que es diferente no son ellas, sino son ellos. Si el comportamiento de ellas debería ser el más normal o el más esperable, y el comportamiento anómalo, o por lo menos el que tenemos que explicar, igual sería el de los hombres. Pero bueno, en cualquier caso, quiero dejar este tema del podcasting y sexos aparte para otro programa, y en este episodio quiero sentar las bases de la relación de un individuo con su grupo genético. Y también dejaremos aparte, quizá para otro episodio más adelante, el tema de cómo se relaciona la genética y el ambiente, porque esto es muy importante, tanto para el tema de hoy que es más genérico, como en el tema concreto, no yendo al caso particular del podcasting. Bueno, pues podemos hablar de genética que influye para que, hombres y mujeres tiendan a hacer diferentes actividades, pero por supuesto la genética y el ambiente son dos caras de una moneda en el sentido de que ambas explican comportamientos y rasgos, con lo cual si queremos explicar por qué hacemos ciertas cosas, la genética solo es una parte, el ambiente no podemos ignorarlo, no estamos determinados genéticamente en ese sentido. El ambiente juega un papel muy interesante y crucial, pero es que además genética y ambiente se relacionan entre sí, no indirectamente porque explican conductas, sino que se influyen mutuamente. Y eso lo podríamos explicar en otro programa. Así que hoy nos quedamos con la parte genética, no vamos a hablar de ambiente, no vamos a ir al caso particular, sino vamos a sentar las bases para entender qué es lo que somos y cuando pertenecemos a un grupo genético, hasta qué punto nos determina o no nos determina. Cada individuo, cada uno de nosotros, tiene sus genes que condicionan y en algunos aspectos podríamos decir que hasta determinan lo que eres y lo que haces. En el comportamiento es igual. El comportamiento es un rasgo más mediado, no voy a decir determinado, pero mediado o influido genéticamente. Por supuesto, cada uno tenemos nuestros propios genes, con lo cual estos genes que son específicos de cada uno de nosotros nos hace individuales y únicos. Si solo nos detenemos aquí, vale, pues tenemos cientos de miles de genes y en concreto para nuestro comportamiento y otros rasgos no es un solo gen, sino que nos definen diferentes copias, diferentes alternativas de genes que interactúan entre sí. Por lo tanto, todos somos únicos, pues no habría nada más que añadir, nada más que hablar y ya está. Con lo cual, el conocimiento de que la genética nos condiciona o nos determina no nos ayuda a entender cómo somos nosotros e intentar especular o estimar cómo se van a comportar los demás con respecto a sus genes, porque si los genes son únicos y no podemos acceder al genoma de una persona, eso no nos da ninguna información práctica. Sin embargo, no nos detenemos aquí. ¿Por qué? Porque existe, aparte del nivel individual de organización genética, está el nivel de grupo. ¿Qué pintan los genes si queremos hablar de grupos de personas? Bueno, que existen grupos genéticos. Podemos agrupar personas o podemos separar y dividir las personas entre sí basadas en rasgos o elementos genéticos, que al fin y al cabo los genes son elementos objetivos que en un momento dado se pueden estudiar. Podríamos hacer varios grupos, pero hay dos grupos fundamentales y muy prácticos. Primer grupo, por raza. Uso este término para entendernos, pero el concepto de raza, aparte de controvertido y que no gusta mucho esa palabra, además da lugar a equívocos. Solo existe una especie, la especie humana. La especie humana no tiene razas en el sentido de separaciones o subespecies. Podríamos hablar de etnias o podemos dividir los seres humanos de forma ambigua y no estricta en diversos subgrupos que comparten características genéticas intragrupo que no comparten con individuos fuera del grupo. Este tema es controvertido o debería ser controvertido porque
ciertos aspectos reales de estos grupos étnicos o raciales o como lo queramos llamar, no comulgan bien con el discurso que se admite a nivel popular. ¿Qué es lo que se admite o qué es lo que entendemos nosotros por raza, por etnia o por grupos de este estilo? La genética determina los rasgos externos, el color de piel, la forma de la cara, una forma fácil de identificar grupos que tienen diferentes, normalmente, orígenes geográficos, aunque luego después estos grupos genéticos han migrado, pero podemos dividir entre caucásicos, afroamericanos, las personas que vienen de Oriente Medio no se ven exactamente igual que personas con los ancestros más europeos, pero es eso, que estos son características externas y luego en el resto, como individuos, en el interior, en nuestro cerebro, en nuestro comportamiento, somos iguales. Y si hubiera alguna diferencia son, a nivel individual, cada uno elige ser o como quiera, o más bien, pues las circunstancias, las experiencias, la crianza, pues define su personalidad. Y luego, pues eso, a nivel cultural, ¿no? Factores ambientales pueden definir diferencias, pero la genética son características externas, no definen el comportamiento. Sin embargo, esto no es así. La realidad es que, más que por un tema concreto de raza en el sentido clásico, podemos hablar de poblaciones concretas o grupos concretos que han vivido en zonas geográficas concretas que han tenido culturas diferentes. Y esto, como digo, ya lo hablaré en otro episodio más adelante, que hablamos de genética y ambiente, genética y cultura. Culturas diferentes en ámbitos geográficos concretos más o menos aislados o con menos influencia externa, con el paso de muchas generaciones, seleccionan comportamientos diferentes, condicionan éxitos reproductivos diferentes a rasgos genéticos concretos, con lo cual las diferentes culturas en diferentes áreas geográficas pueden modificar el pool genético. Ciertos rasgos de la población se favorecen frente a otros dependiendo de la cultura. Así se pueden ir cambiando la proporción y en diferentes grupos, llámalo geográficos, étnicos, como quieras, pero en diferentes grupos con diferentes culturas, se pueden cambiar la proporción de genes de comportamiento de seres humanos que tienen que ver con la empatía, la sensibilidad artística, la agresividad o la violencia física o violencia de otros tipos, la sumisión al autoritarismo, etc. De todas formas, como digo, no es un tema para hoy y aparte de eso, el concepto del grupo de razas no es un concepto estricto, es un concepto laxo a nivel genético, no hay definiciones estrictas. Entonces, estas aproximaciones y estas estimaciones que podemos hacer desde el punto de vista genético de rasgos diferenciales en diferentes, llámalo, etnias o lugares geográficos, se van difuminando, pues cuando las personas se van mezclando entre sí, porque no hay una definición estricta de raza, es un continuo. Así que dejamos este tema de etnia o raza, como queramos llamar, y vamos al grupo que nos interesa hoy. Podemos dividir a los seres humanos por sexo. Y esto es una definición genética y es una definición estricta. No estoy hablando de género, que esto es muy importante. No estoy hablando de la identificación como individuos, como nuestra mente, cómo se identifica y cómo se relaciona con el sexo biológico. Estoy hablando de sexo genético o sexo corporal o sexo biológico. Y ahí sí que podemos trazar una línea clara. Excepto casos muy excepcionales de lo que se llama estados intersexuales, que luego es excepcional, podemos dividir a toda la población en hombres y mujeres, machos y hembras, a nivel biológico. No estoy hablando de identidad de género. Y esta diferencia, esta forma en que podemos dividir la población humana en dos grupos, es totalmente diferente a los conceptos más ambiguos de raza o etnia. Cuando hablamos de una raza o un grupo que podamos hacer de forma arbitraria, el concepto de raza sigue siendo hasta cierto punto arbitrario, significa que ese grupo tiene un pool de genes, ¿no? Un grupo de variables o variantes de cada uno de los genes humanos. Y con respecto a otro grupo, los diferentes tipos de genes, las diferentes alternativas para cada locus, para cada puesto, para cada lugar en el cromosoma, pues sí, los diferentes tipos son los mismos,
pero lo que diferencia un grupo del otro es que tienen diferente frecuencia de aparición. Si hay 10 variables para un solo locus, a un solo lugar concreto, hay 10 alternativas, pues según las variantes 1 y 2 son más frecuentes en un grupo racial o grupo que sea, y en otros sitios es más frecuente la variante 3 o 4, por ejemplo. Y esto puede producir diferencias sutiles en los rasgos globales que manifiestan esos individuos. Pero eso son diferencias sutiles a nivel estadístico. Pero todo, como digo, es como muy, muy sutil. Pero en el sexo, los grupos sexuales, no es así. ¿Por qué? Porque nuestra especie tiene el llamado dimorfismo sexual. Y esto no depende de lo que acabo de comentar de pool genético. Los hombres y mujeres de una misma población que tienen ancestros comunes, que comparten ambiente y ancestros, pues tienen un pool genético común. Y sin embargo, el hecho de nacer hombre o nacer mujer hace que tengan rasgos marcadamente diferentes, compartiendo, vamos a llamar, genética de población o genética de grupo. Entonces ese dimorfismo sexual, esas diferencias que aplica nuestro desarrollo embrionario y nuestro desarrollo durante la infancia, se aplica por el interruptor que tiene dos posiciones, hombre o mujer. Y entonces esas diferencias en muchísimos ámbitos se aplican sobre lo que hacen los genes de por sí. Por ejemplo, podemos estar en un grupo, en una población, donde las personas suelen ser bastante altas en comparación con otros grupos. Vale, pues tenemos varios genes que codifican nuestra estatura y los individuos suelen ser más altos en esa población comparados con otras poblaciones. Aparte de eso, si ese individuo nace hombre, tiende a ser más alto que si el mismo individuo, el mismo grupo, con el mismo pool genético, pues naciera mujer. Por lo tanto, los hombres tienden, y ojo, tienden, esto es solo una aproximación estadística, pero tienden a ser más altos que las mujeres intragrupo, al margen de que tanto hombres y mujeres tengan las variantes genéticas de la estatura, pues de más altura que otros grupos externos. Y es por eso este dimorfismo sexual que determina, como todos bien sabemos, muchas diferencias entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, pero también muy importante, quizá más importante de lo que la gente piensa, también esto ocurre en nuestro cerebro. Nuestras conductas, nuestros gustos, nuestros miedos están condicionados genéticamente y también se ven fuertemente influidos por este dimorfismo sexual. El hecho de ser hombre o ser mujer ya desde antes del nacimiento hace que nuestro cerebro se desarrolle de forma diferente y nuestra personalidad y nuestra identidad y lo que somos y lo que hacemos y cómo nos comportamos está muy matizado, muy influido precisamente por el hecho de ser hombre o ser mujer. Para profundizar más en este tema, voy a seguir con el ejemplo que acabo de poner, el ejemplo de la altura. ¿Por qué? Porque es una variable evidente, visible, fácil de medir. Supongamos que tenemos dos individuos que podemos medir su altura. Tenemos una mujer que mide 183 centímetros y un hombre que mide 178 centímetros. En este caso, el individuo A, que es el primero, es más alto que el individuo B. Es indiscutible porque lo acabamos de medir, es una variable objetiva. En este caso, ha coincidido que el individuo A, que es el más alto, es una mujer, comparado con el individuo B, que es un hombre. Pero no vamos a decir que es una medida falsa, que ese 183 que acabamos de medir a la mujer es una medida falsa o que más adelante la mujer se encogerá porque esa altura no es propia de una mujer. No, no es nada de eso. O sea, vamos a un ejemplo un poco más extremo, pues un hombre más bajo. Antes he dicho 178, imaginemos un hombre de 170 o de 160 y tantos centímetros. Bueno, vamos a decir que no es una altura propia de un hombre, no. Una vez hemos medido ese parámetro, pues es un parámetro objetivo y ahí el dimorfismo sexual y que sea hombre que sea mujer es totalmente irrelevante. Por ejemplo, medimos que un individuo tenga 180 centímetros, pues tiene esa altura. Es igual de cierto, de estable, sea hombre o mujer. La estatura, como casi todas las variables biológicas,
sigue lo que llamamos una distribución normal. Si ponemos el número de individuos en el eje vertical, en el eje Y, y en el eje X, en el eje horizontal, ponemos la variable que estamos midiendo, pues sale esa curva que se llama también de campana de Gauss. Eso significa que la mayor parte de los individuos están en torno a la media. No sé cuál es la altura media actualmente en España, vamos a suponer que es, 178 centímetros, me lo acabo de inventar. Eso significa que si midiéramos la altura de todos los españoles, habría un gran número de individuos con 178 o sobre todo alrededor del valor de 178 centímetros. Y entonces acumularíamos muchos valores y entonces en la gráfica pues tendría el pico, ¿no? Los valores más altos. Y conforme nos alejamos de la media, obtenemos menos individuos y entonces la curva baja. Y cada vez hay menos individuos según nos alejamos de esa media y luego los valores extremos de muy altos y muy bajos, muy alejados de esa media, no hay casi individuos. Esa sería un poco esa curva de distribución normal o curva así de llama de campana de Gauss. Si hacemos curvas para hombres y mujeres y los medimos de forma separada, vemos que para la estatura tienen medidas diferentes, pero la mayor parte de la superficie de las curvas se solapan. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayor parte de los valores tienen un gran número de individuos de ambos sexos. Simplemente en las mujeres son algo más frecuentes los valores un poco menores y viceversa. Pero para un valor concreto encontramos muchos hombres y muchas mujeres. Aunque haya más mujeres que hombres en un valor concreto, hay bastantes de ambos grupos. Pero la clave es todas estas curvas de distribución de población, que también son curvas de probabilidad, no tienen importancia cuando vamos a nivel individual, porque en el individuo simplemente medimos la altura y sabemos quién puede ser más alto si comparamos dos personas al azar. Con lo cual, saber que este parámetro tiene diferencias en la media entre hombres y mujeres no nos dice nada cuando estamos con el individuo, porque eso podemos hacer la medición muy fácil. En este caso, cuando estamos hablando de variables fácilmente medibles, objetivas y discutibles, pues esto de que haya diferencias de grupos en general no tiene ninguna trascendencia en general. Entonces, ¿por qué nos sirve conocer diferencias genéticas entre grupos, en este caso entre hombres y mujeres, debido en este caso, como digo, al dimorfismo sexual? Pues lo que he dicho, en este caso no tiene mucha trascendencia, pero estas curvas de distribución de la población también son curvas estadísticas que nos ayuda a predecir. ¿Qué predice? Bueno, si seleccionas al azar, muy importante este punto, estás seleccionando al azar, luego volveremos a ello. Si seleccionas, como digo, al azar individuos y los seleccionas si miden, por ejemplo, más de una altura concreta, es probable que hayas seleccionado más hombres y mujeres según vas reclutando personas a partir de cierta altura. Y lo contrario si seleccionas con un punto de corte hacia abajo para ellas. Pero esto es una mera aproximación estadística probabilística. Simplemente, si quieres, por ejemplo, seleccionar individuos de menos de 1,75 m, adultos de menos de 1,75 m, es probable que tengas más individuos que son mujeres que hombres, pero cada uno de los individuos que los has seleccionado ya cumplen de manera igual ese parámetro de estatura que es definido previamente. Así que pertenecer a un grupo no matiza o quita o otorga más cualidad de este parámetro, en este caso de estatura. A nivel individual, el que mide 1,70, sea hombre o mujer. Entonces, para parámetros fácilmente medibles y visibles, estas aproximaciones o estimaciones probabilísticas no nos sirven de mucho, pero que sí que nos servirían si queremos estimar parámetros ocultos. Y es que hay muchos parámetros que no son tan objetivos o que son bastante difíciles de medir o de saber a priori. Y podemos recurrir a esta información probabilística, de hecho lo hacemos inconscientemente mucho más de lo que queremos admitir. Entonces obtenemos, inferimos, estimamos información probabilística en base al grupo genético para obtener una estimación de individuo, y aquí es donde está el error. Vamos a volver un poquito a lo que acabo de decir antes, el tema de la estatura, y esto se replica en muchísimos parámetros. Decíamos que diferencia entre hombres y mujeres solo marca tendencias estadísticas,
es todo probabilística. Y, muy importante, hay un gran solapamiento entre los parámetros de ambos grupos, ya que es frecuente encontrar tanto hombres como mujeres con un valor que estamos usando como para seleccionar o como punto de corte. Vamos a ver qué parámetros ocultos podemos hablar. Muchísimos, pero vamos a centrarnos en algunos que pueden ser interesantes. La inteligencia, por ejemplo, presenta curvas diferentes a nivel de sexo. Pero ojo, la media, por lo que sabemos, es igual. Es decir, la media de inteligencia entre hombres y mujeres, en principio es la misma, no se han encontrado diferencias significativas. Pero la varianza no. Eso quiere decir que aunque ambas curvas se sitúan, el centro, la media, están centradas en el mismo valor, más o menos el mismo valor, la forma de la curva, como de ancha o como de estrecha es diferente. Pero este sería un tema para otro episodio. Sin embargo, capacidades cognitivas dentro del concepto tan amplio y ambiguo como es la inteligencia, pero capacidades concretas sí muestran diferencias por sexo, diferencias en la media. Las mujeres, por ejemplo, tienden a ser mejores a nivel de expresión oral, verbal y lo que es el lenguaje, el comunicarse. Y esto va en consonancia con diferencias también de conducta, donde mujeres prefieren, en general, ocupaciones que traten sobre personas. Los hombres, por su parte, tienden a poseer mejor capacidad visoespacial, lo que concuerda a su vez con que suelen preferir ocupaciones que tratan de cosas. Y ojo, estoy diciendo todo el rato, los hombres tienden, las mujeres tienden. No es que todos los hombres tiendan a este parámetro o que todas las mujeres tiendan a hacer esto o comportarse de esa manera. No. Si digo, por ejemplo, las mujeres tienden a tener mejor expresión verbal que los hombres, no es que todas las mujeres se expresen mejor que todos los hombres. Es que en el grupo de individuos que mejor se expresa en una población, habrá mayor número de mujeres. Pero entre hombres y mujeres de ese grupo de seleccionados, ya hemos seleccionado. Todos tienen en principio buena capacidad porque previamente hemos puesto el punto de corte. Y esto es muy importante. Tenemos que recalcar los errores y los sesgos que derivan de intentar inferir, intentar estimar lo que es un individuo en función del grupo al que pertenece. ¿Por qué? Porque lo que vamos a decir son resultados probabilísticos muy aproximados y el solapamiento entre curvas es muy alto. Así que, en general, a nivel de comparación individual entre individuos ya concretos, es difícil encontrar diferencias. Solo cuando estudiamos un número grande de individuos podemos encontrar diferencias más o menos sutiles entre grupo hombres, grupo mujeres. Pero a nivel individual, como digo, es más complicado. Además, no debemos olvidar, aunque no lo estamos tocando hoy, que muchas veces estas diferencias que podemos encontrar de rasgos o de comportamientos entre hombres y mujeres se deben a diferencias culturales, de costumbre, de crianza o de ambiente y no genéticas. Y muy importante, esto es clave. Estos valores probabilísticos solo se pueden encontrar cuando seleccionas individuos al azar y habitualmente, cuando estamos utilizando de forma a veces inconsciente estos mecanismos de estimación grosera, esto no es así. No estamos seleccionando al azar los individuos. Y para entender todo esto, voy a poner un ejemplo quizá más paradigmático, podría haber muchos, Podría coger ejemplos de hombres, voy a coger el ejemplo de una mujer. Vamos a ponernos en el caso de que tenemos a una mujer ingeniera. Vamos a recordar lo que hemos dicho de que hay diferencias dentro de este dimorfismo sexual, diferencias en el desarrollo del cerebro de hombres y mujeres. Hablamos que había diferencias en la capacidad visoespacial a nivel poblacional entre grupo hombres, grupo mujeres. Estas diferencias grupales podríamos suponer que tienen importancia para ciertas profesiones. Vamos a suponer, también es otra suposición, que para ciertos tipos de ingeniería esta capacidad visoespacial es clave y quienes tienen mejor capacidad para imaginar y proyectar en su cabeza en 3 dimensiones piezas y elementos, pues serán mejores ingenieros. Podríamos suponer, entonces, que si nos encontramos con una mujer ingeniera, es probable que sea menos competente que un hombre. Este sería el tipo de estimación que podríamos hacer de forma inconsciente y que
creemos que este tipo de valoraciones y estimaciones e intuiciones puede ayudarnos en la vida diaria. Bueno, pues esta estimación sería un error por muchas cosas. El solapamiento de ambas curvas, que lo hemos dicho antes, las diferencias a nivel individual pueden ser poco importantes o directamente irrelevantes. También el factor cultural. El entorno puede haber favorecido más a una mujer concreta adquirir competencias visoespaciales. Puede ser que esa mujer haya jugado de pequeña más con piezas a desmontar cosas y montar cosas y ha desarrollado mejor sus capacidades por causas ambientales. Además, hay que tener en cuenta que muchas veces las ventajas percibidas o observadas de algunos hombres en este tipo de capacidades depende por las diferencias ambientales, por la crianza más que por la genética. Entonces, una mujer que comparta el mismo ambiente, se haya criado y crecido desarrollando esas capacidades, pues tenga las mismas capacidades o más que un hombre. Por otra parte, igual otros talentos, otras cualidades, como por ejemplo la capacidad de esfuerzo, el tiempo de estudio, etc., puede ser más importante para llegar a ser buen ingeniero más que solo la capacidad visoespacial. Estos son factores que nos llevan a error, de que hemos hecho esta estimación es errónea. Pero hay quizá el factor más importante, que es que no estamos seleccionando individuos al azar. A pesar de los sesgos que acabo de decir, podríamos discutir si estadísticamente es más probable que haya mejores ingenieros varones o no, o, por poner otro ejemplo, que haya mejores mujeres escritoras que hombres, por hablar de la mejor capacidad comunicativa y del lenguaje que tienen las mujeres. Estas estimaciones de un hombre será probablemente o estadísticamente mejor ingeniero solo podría tener su punto o podríamos discutir si es válido si la gente no escogiera su carrera, sino que seleccionáramos al azar personas de la población y los obligáramos a hacer ingeniería. Evidentemente, esto no es así. En cuanto no seleccionamos al azar, la diferencia que podría haber por genética de grupos se desvanece. De hecho, ocurre lo que podríamos llamar probabilidad inversa. En este tipo de ocupaciones que han sido tradicionalmente de un sexo, cuando individuos deciden meterse a ciertas actividades que son culturalmente menos asociadas a su sexo, se produce un fenómeno peculiar. Posiblemente el ejemplo que voy a poner ahora se esté ya diluyendo a día de hoy, pero pensemos hace unas décadas, cuando apenas había mujeres ingenieras. Una mujer con no mucho interés o talento en esas capacidades asociadas a una ingeniería, evidentemente ni se le pasa por la cabeza meterse a esta carrera. Por contra, un hombre que no tenga muy clara su vocación o cuyas capacidades no apunten a carreras concretas, puede acabar en ingeniería, porque es o era una carrera muy frecuente entre hombres. Varios de los amigos de esa persona pues posiblemente también la vayan a hacer. Al final pues te puedes meter porque encaja con tu identidad de grupo, aunque tú como individuo concreto no tengas capacidades o gustos especialmente sobresalientes en esta materia. Sin embargo, para que una mujer venza estas circunstancias culturales adversas, tiene que tener una vocación y unas capacidades especialmente buenas. Ya no solo por un presunto rechazo que podían tener los hombres durante la carrera, que ese tipo de rechazo y ambiente hostil frente a mujeres que estudiaban era mucho más esperable, pues, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, quizá no tanto en los años 80, pero quizás el problema estaba más antes de entrar en la carrera. Puede pasar incluso en un entorno no especialmente masculino, sino un entorno donde dominen las propias mujeres, que no, igual no de forma abiertamente hostil, pero de otras formas más sutiles, desmotiven a las mujeres a hacer esa carrera que no se identifica con ellas como grupo, como mujeres. Y de forma, si queremos, más sutil o más lejana o indirecta todavía, pero muy importante, pues de niña, cuando busca modelos a imitar, ejemplos en su madre o personas mayores de su mismo sexo, no hay casi ingenieras o casi mujeres dedicadas a ese tipo de profesiones, pues es muy difícil que la niña tome ese tipo de modelos a imitar. O sea, a pesar de todas estas dificultades culturales, de costumbre, del ambiente y de la crianza, a pesar de todo esto que tiene en contra, al final acaba siendo ingeniera, probablemente tenga no solo muy buena actitud
muchísima vocación y mucha dedicación, sino además posiblemente tenga buenas capacidades genéticas para esto. Por lo tanto, en este contexto concreto, temporal y geográfico, si nos encontráramos con una mujer ingeniera, puede ser, por lo menos digo, durante este contexto temporal concreto, que hubiera más posibilidades que fuera más brillante, tuviera más capacidades que un hombre. Pero no por un tema de diferencias genéticas entre sexos, sino por una selección de individuos concretos en un marco social y cultural. Y esto es muy importante entenderlo. Que esta separación de grupos genéticos, separación de sexo, pueden hablar de ciertas tendencias genéticas, pero esto pierde importancia en cuanto hablamos a nivel individual. Y si las circunstancias concretas, ambientales, coyunturales, circunstanciales, hacen que haya una selección de individuos, eso tiene mucha más importancia que los rasgos genéticos, que al fin y al cabo son estudios o variables probabilísticas muy ambiguas y muy indirectas. Incluso ya dejando de lado el tema de grupos genéticos y fijándonos un poquito en este tema de selección individual, muchas veces en el ámbito de carreras largas o difíciles, más que una formación que luego se aplique en el trabajo real o unas capacidades genéticas, muchas veces lo que estamos haciendo es seleccionar individuos que lo han tenido difícil o que se han enfrentado a muchas situaciones que había que superar. Esto funciona como si fueran filtros o números de cortes o la presión de materias, asignaturas o exámenes complejos, ¿no? Estamos seleccionando capacidad de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, más que conocimientos concretos. Al fin y al cabo eso, los conocimientos se pueden adquirir o actualizar más adelante, pero buscamos actitudes, buscamos personas que sean capaces de dedicarse, de esforzarse, y entonces a veces utilizamos herramientas más o menos indirectas para buscar esa selección individual. Y a veces cuando buscamos una carrera larga, una carrera compleja, estamos haciendo esa selección más que por conocimientos o cualidades concretas, por esa capacidad. Y bueno, este era el tema que te quería contar hoy. Me ha quedado un episodio bastante largo, y eso que solo era una parte de 2 o 3 de lo que quería hablar al principio, y al final, bueno, pues se alarga. Pero yo creo que estos temas son muy interesantes, ya no solo primero para evitar esos sesgos y decir, bueno, como genéticamente hombres y mujeres, bla, 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 no. Estamos cogiendo realidades biológicas de poblaciones y estamos intentando aplicarlos a individuos, y eso falla mucho. Y de hecho, puede ocurrir estas probabilidades inversas, y precisamente situaciones adversas seleccionan a individuos mejores capacitados para ello. Pero al margen de esto de buscar nuestros propios sesgos, nuestros propios errores, y no juzguemos por ser hombre o por ser mujer talentos o cualidades concretos, también nos sirve para conocernos a nosotros mismos y saber que efectivamente existen talentos, existen capacidades, existen rasgos y conductas que están medidas genéticamente. Y luego esto también hay que matizarlo con nuestra propia experiencia, dedicación, vivencias, crianza, etc. Al fin y al cabo, pues estos son mecanismos indirectos para conocernos más a nosotros mismos. ¿Y tú qué opinas? ¿Te has enfrentado a esta situación de haber sido valorado o valorada por tu grupo sexual, por ser un hombre o ser mujer, te hacen de más o te hacen de menos para cosas o actividades concretas? ¿O lo has hecho? Y aquí pediría sinceridad. Todos estamos juzgando y estimando. Otra cosa es que nos remitamos a nosotros mismos. En cualquier caso, estaría encantado de oír tus comentarios. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.